Veremos lo que es el tema transformación de fuentes y principio de superposición. Bueno, pasando a transformación de fuentes, iniciamos de las siguientes definiciones: de fuente de tensión práctica y de igual manera de una fuente de corriente práctica. Me voy a ir para resumir un poco lo que es la transformación de fuentes. Si nosotros tenemos una fuente de voltaje en serie a una resistencia interna llamada RS, se dice que esta se puede transformar a una fuente de corriente en paralelo a la resistencia interna. ¿Qué hacemos para ello? Hacemos uso de la ley de Ohm. Por ejemplo, para transformar de voltaje a corriente, según ley de Ohm, se dice que corriente es igual a voltaje entre resistencia. Entonces, ¿qué condiciones debo cumplir acá? Que la fuente de voltaje y la resistencia se encuentren en serie. Por tanto, voltaje S entre resistencia S se convierte en la corriente IS. Y la resistencia RS y RP, en este caso, se asume que son iguales, son idénticas. RS y RP son iguales. Por tanto, al transformarlo, me queda fuente de corriente en paralelo a una resistencia interna llamada RP. Ahora, si quiero hacer la transformación contraria de fuente de corriente a fuente de voltaje, ¿qué debo cumplir? Que la fuente de corriente se encuentre en serie a una, quiero decir, se encuentra en paralelo a una resistencia interna. Por tanto, utilizando también lo que es ley de Ohm, decimos que voltaje es igual a resistencia por corriente, es decir, IS por resistencia interna. Y esto da como resultado la fuente de voltaje. Entonces, de acá para acá, obtenemos una fuente de voltaje en serie a una resistencia. Aquí es donde nosotros asumimos que RS y RP es la misma resistencia interna, cumple la misma condición. Poder hacer una transformación, ya sea de voltaje a corriente o de corriente a voltaje. Lo vamos a entender acá. Veamos estos ejemplos bastante sencillos, pero para tener bien en claro en qué consiste la transformación de fuentes. Si yo tengo la fuente de voltaje en serie a una resistencia, entonces utilizo lo que es la ley de Ohm. Utilizando lo que es ley de Ohm, veamos. Utilizando ley de Ohm, se dice, ¿cómo llego de esto a esto? Voltaje, en este caso es 3, resistencia es 6. Si quiero convertir a fuente de corriente, entonces llamémosle a esta corriente S. Por tanto, tenemos un voltaje de ¿cuánto? De 3 voltios y una resistencia de 6 ohmios. 3 entre 6, obtenemos un medio de corriente, que es la corriente que está acá. Y esta resistencia que anteriormente se encontraba en serie pasa a ser una resistencia en paralelo, a encontrarse en paralelo a la fuente. Entonces, ¿qué condiciones debemos cumplir para transformar de fuente de voltaje a fuente de corriente? La fuente de voltaje, como vemos acá, debe encontrarse en serie a la resistencia. Utilizamos ley de Ohm, voltaje entre resistencia, nos queda una corriente. Ahora, la conexión, aquí está en serie, aquí pasamos a una conexión paralelo. Debemos tener en cuenta que hay que respetar lo que es la polaridad. Como en ese caso la fuente de voltaje es menos más, terminal negativa y positiva, significa que la fuente de corriente va en este sentido. Y la resistencia conectada en paralelo. Ahora, teniendo lo contrario, una fuente de corriente en paralelo a una resistencia. Esa es la condición que se debe cumplir para transformar
utilizamos ley de Ohm, donde decimos que voltaje, llamémosle voltaje S. Esta era la IS. Voltaje S, ¿qué va a ser? En este caso, según ley de Ohm, corriente, en este caso, corriente es 8 amperios por resistencia. Resistencia es 2 ohmios. Por tanto, voltaje es igual 8 por 2, 16 voltios. Entonces, esa es la fuente que nos queda como resultado. Ahora, la resistencia que teníamos en paralelo, la resistencia de 2, pasa a ser una resistencia en conexión serie, a conectarse en serie a la fuente. Entonces, podemos observar ambos ejemplos de fuente de voltaje a fuente de corriente. De conexión serie paso a conexión paralelo. ¿Qué tomo en cuenta acá? La polaridad de la fuente. Si está en este sentido, pasa la corriente a este sentido. Si la polaridad es negativa o positiva, así tal cual, entonces la corriente, el sentido de la corriente viene en este sentido. Resistencia seria pasa a estar en paralelo a la fuente de corriente. Ahora, transformación contraria. De fuente de corriente en paralelo a resistencia, transformamos a fuente de voltaje en serie a la resistencia. Observemos acá también. Si la corriente en este caso apunta al nodo de arriba, la polaridad, de igual manera, vean, coincide con esto. Terminal positiva, acá con la flecha de la corriente, y la terminal negativa, acá con la terminación de la flecha. Entonces, esta es prácticamente una transformación de fuentes que se hace con fuentes independientes, aunque es posible hacerlo también con fuentes dependientes, pero en la mayoría de los casos lo hacemos con las fuentes independientes. Veamos un ejemplo en el cual se aplica la transformación de fuentes. Veamos qué es lo que nos dice el enunciado. Encuentre por transformación de fuentes el voltaje que está indicado acá justamente en la resistencia de 3, utilizando, ¿verdad? Ya nos dice de inicio, transformación de fuentes. Entonces, para ello, ¿qué vamos a realizar? Ahora, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Si este es el elemento que vamos a determinar el voltaje, nosotros vamos a realizar una transformación de fuentes. En este caso, voy a indicarles acá. Nosotros vamos a transformar todo lo que está acá. Este lo vamos a dejar hasta el final. No lo podemos transformar antes. ¿Por qué? Porque es la resistencia que estamos analizando y debemos determinar un voltaje. Entonces, todo lo que vamos a transformar es lo que está acá en líneas punteadas. Demos inicio a este. Veamos. De acuerdo a lo que estamos observando, y voy a marcar acá, podemos hacer una primera transformación ¿con quién? La fuente de voltaje y la resistencia de 10. Entonces, la primera transformación le vamos a llamar nosotros acá voltaje 1. Solo para llevar un orden de las transformaciones que realicemos. Tenemos acá el voltaje, quiero decir, el voltaje es 250, pero nosotros ¿a qué vamos a transformar? A corriente. Tenemos que transformar a una fuente de corriente. Cumple la condición con que la fuente de voltaje se encuentre en serie a la resistencia, ¿verdad? Entonces, para poder transformar a fuente de voltaje, quiero decir, a fuente de corriente, de fuente de voltaje transformamos a fuente de corriente, llamamos corriente 1 es igual a ¿qué? Voltaje entre resistencia. Voltaje es 250 voltios y la resistencia es 10 ohmios.
250 entre 10 ohmios, tenemos una corriente de 25 amperios. Dibujamos nuevamente el circuito, solo que ahora esta fuente de voltaje se convierte en corriente. Tendríamos una fuente que viene apuntando en el nodo superior con un valor de 25 amperios. Ahora, la resistencia de 10 se conecta en paralelo. De estar en serie, ahora es una resistencia en paralelo. Queda en paralelo con la resistencia de 15. Tenemos 10, 15, resistor de 4, otro resistor de 15 y la resistencia de 3. Aquí es donde queremos determinar el voltaje. Vaya, nos queda este circuito. Ahora, la idea es seguir transformando, aplicar una transformación sucesiva de fuentes. Para poder hacer esto, la siguiente transformación, antes de aplicar, porque si hago esa transformación acá, ¿qué sería? 25 por 10, llegamos otra vez a 250, ¿verdad? Pero no es esa la idea que tenía anteriormente. Realizamos lo que es acá, esta conexión en paralelo, convertimos a una resistencia. Veamos, una R equivalente, 10 por 15, entre 10 más 15. La R equivalente tenemos es igual a 6 ohms. Dibujo otra vez el circuito, fuente de corriente, solo que ahora 10 y 15 se convierte en la resistencia de 6. Dejamos acá la resistencia de 4, 15 y 3. Ahí tenemos acá. Ahora, sí podemos transformar, podemos hacer la siguiente transformación. Ahora tenemos la fuente de voltaje en paralelo a la resistencia de 6. Entonces, esto implica la siguiente transformación. Sería en este caso voltaje, le vamos a llamar 1. Vamos a convertir a voltaje 25 amperios por 6 ohmios. Por tanto, el voltaje es igual a 150 voltios. Ahora dibujamos el circuito, me voy de este lado. Entonces lo que ahora es fuente de voltaje positivo, negativo, justo en ese orden. Tenemos acá 150. Ahora, la resistencia de 6 se convierte en una resistencia en serie. Tendríamos acá 6. Aquí está la resistencia de 4. Más adelante 15 y 3. Tenemos esto. Ahora, para volver a transformar, debemos reducir la resistencia que tenemos acá, 6 y 4, antes de poder transformar nuevamente. Por tanto, 6 y 4 son resistencias en serie, lo cual se convierte R equivalente 2, sería la suma de 6 más 4. Esto es una resistencia de 10. Dibujo nuevamente el circuito. Positivo, negativo, fuente de 150. Ahora tenemos una sola resistencia con un valor de 10. Tenemos 15 y acá tenemos 3.
positivo, negativo. Queremos este voltaje. Ahora, ¿puedo volver a transformar? Claro que sí. Lo hacemos para estos dos. Ahora tendríamos otra transformación. Vamos a llevarlo a una fuente de corriente. En este caso sería 150 voltios entre 10 ohmios. 150 entre 10 se convierte en 15 amperios. Por tanto, ahora convertimos acá, hacemos la conexión. Ahora eso se convierte en fuente de corriente. Acá ahora es 15 amperios. La resistencia de 10 ahora se encontraría en paralelo a 15 y al 3. Vamos acá el circuito resultante. Ahora, ¿puedo volver a transformar? Sí, podría volver a transformar en este caso. Entonces, para ello, sin tocar la resistencia de 3, podría encontrar acá una resistencia equivalente de 10 y 15. Ese le vamos a llamar resistencia equivalente 3, 10 por 15. La suma de ambas se convierte en resistencia de 6. Ahora dibujo otra vez el circuito resultante. Fuente de corriente. Con un valor de 15 amperios. Acá 10 y 15 es una sola resistencia con un valor de 6. Y me queda en paralelo a la resistencia de 3. ¿Puedo transformar acá? Sí, puedo transformar. En este caso, ¿transformar quiénes? Podríamos transformar en este caso la fuente de 15 con la resistencia de 6. Podríamos transformar ahí. Esta es una opción. O también podríamos reducir el circuito, ¿verdad? Pero si la idea es seguir transformando, si yo quiero transformar estos dos, vamos a poner en amarillo. Si yo quiero transformar esto a fuente de tensión, ahora tendríamos, vamos a ver, según el orden, llevamos una acá. Esta sería la segunda. Entonces acá 15 amperios por 6 ohmios. La segunda fuente de voltaje tenemos 90 voltios. Dibujamos el circuito. Positivo, negativo a las terminales. Ahora la resistencia queda en serie. Y me queda esto. Tenemos acá 90. Acá es 6. Acá es 3. Y aquí es el voltaje que estamos buscando. Entonces, al menos el circuito acá, así como nos ha quedado, podríamos ya determinar el voltaje de la resistencia de 3. Y aquí ya no podemos seguir transformando, ¿verdad? Si transformo 96, voy a llegar a lo que tenía en el circuito anterior. Entonces, hasta aquí, sí, ya he aplicado la mayor parte de transformación de fuentes. Entonces, con este circuito, voy a ocupar la lámina de atrás y lo voy a dibujar nuevamente. Más menos 90 voltios. Resistencia de 6. Resistencia de 3. Aquí más menos voltaje V, porque ese es el que me están pidiendo.
Entonces, con este ya puedo aplicar ¿qué? Podría aplicar un divisor de tensión o también podría aplicar lo que es una LVK. Ahí ya cualquier técnica que me ayude a determinar el voltaje. En este caso, para mayor facilidad, voy a ocupar un divisor de tensión. Si quiero el voltaje de la resistencia de 3, digo que esto es 3, que es la resistencia que estoy analizando, entre la suma de 6 más 3, por el valor de la fuente de 90 voltios. Por tanto, decimos que 3 entre 9 por 90, tenemos un voltaje de 30 voltios. Ese es el voltaje de esa resistencia. Sí es un poquito largo el procedimiento, ¿verdad? Al utilizar transformación de fuentes. Pero si analizamos por cualquier otra técnica, debemos llegar a lo mismo, a este valor de 30 voltios en la resistencia de 3. Entonces, veamos. Resumiendo acá, parte del procedimiento, ¿qué debemos cumplir? Si una fuente de tensión está en serie a una resistencia, podemos transformar a fuente de corriente, haciendo uso de la ley de Ohm, voltaje entre resistencia. Entonces, acá en este circuito transformamos ¿cuántas veces? Una fuente de corriente. Aquí hicimos la segunda transformación a fuente de tensión y volvimos a transformar a fuente de corriente, ¿verdad? Y aquí transformamos a fuente de voltaje. Al menos 4 veces hicimos transformación de fuentes con la idea de reducir lo más que se puede el circuito y determinar la variable que nos piden. Entonces, con esto es transformación de fuentes.